Bueno, entonces, el Decamerón de Boccaccio, una de las grandes obras del pensamiento universal, maravillosamente narradas. Si tienen una copiecita del Decamerón, échenle ojo en estos días, cómo la van a disfrutar, cómo están de bien narrados esos cuentos. De hecho, hay un filósofo famoso que murió hace poco, Svetan Todorov, uno de mis personajes escritores favoritos, Svetan Todorov. Es difícil de pronunciar porque son estos nombres del Oriente Europeo. TV, Dvetan. Eh, y Todorov escribe un libro entero sobre las técnicas narrativas de Boccaccio, que uno dice, caramba, ¿cómo es esto? Venga, les cuento un poquito simplemente para que sepan, el, eh, de lo cual hablaremos mucho más largo ahora. Esta obra está escrita aproximadamente en la mitad del siglo XIV, 1348, 1353, y estos son los años de la peste bubónica en Europa. Ahorita tendremos ocasión de hablar mucho más de ello. Esta hermosa imagen que hay acá es una representación de algo similar a lo que debió ocurrir según lo que narra Boccaccio en el Decamerón. Llega la peste a Florencia y a las afueras, pues todo Italia, obviamente, pero nos estamos centrados en Florencia. Mm, las personas toman distintos caminos. Ahorita hablaré de eso y lo compararemos con nuestra propia condición. De hecho, el Decamerón de Boccaccio se volvió una de las obras de nuevo más leídas y más vendidas durante nuestra propia, llamémoslo así, nuestra propia plaga, nuestra propia peste. Y bueno, junto con otras obras clásicas. En el Decamerón de Boccaccio pasa que llega, como decíamos, la peste a Florencia, las personas toman distintos caminos y uno de esos caminos es el que tomaron 10 jóvenes, 7 chicas y 3 chicos que se fueron de la ciudad a las villas cercanas en la Toscana. Eh, Personajes de clase alta, como pueden ver aquí, por sus ropajes, tocando el laúd, pero se van a contar historias. Se trata de 10 días y 10 historias por día. Es decir, en total ustedes encontrarán en una buena edición del Decamerón, que no sea, a menos de que explicite, pues que es una selección, una edición completa del Decamerón, encontrarán las 100 historias. ¿Y por qué digo que están muy bien narradas? Entre otras cosas, porque son historias a veces de una página, muy breves, como si Boccaccio ya supiera que las personas no se van a leer unas historias larguísimas, algo que es cierto en nuestro tiempo. Bien, entonces comencemos con algunas ideitas acerca del Decamerón de Boccaccio y vamos a leer también algunos pasajes, no muchos, y vamos a hablar de esta obra en una época de transición. La época de transición es el fin de la Edad Media y el comienzo del Renacimiento. Siglo XIV, 1300, mediados de 1300, el fin de la Edad Media y el comienzo del Renacimiento. Pero esta obra la ubicamos dentro de la Edad Media y lo que los historiadores llaman la Edad Media tardía. La Edad Media tardía, pues obviamente es los albores, el fin de esta época histórica que llevaba fácilmente 1100, 1200 años. Algunos, no voy a entrar en los detalles, algunos historiadores la ubican en el momento en que Bizancio empieza a volverse
cristiana, que hoy en día es Estambul. Después se recuperan los turcos recuperan eh, Estambul, Bizancio, con el sultán Ahmed, a través de esos símbolos. En la Edad Media, por lo tanto, dejamos de observar la naturaleza por muchos años. En la imagen que les traigo ahí a mano izquierda, el personaje de arriba lo habrán reconocido, es el rinoceronte. En la Edad Media hizo representaciones de los animales, pero muy al comienzo de la Edad Media, un famoso dibujante llamado Dioscórides se fue para el África y dibujó los animales, y la Edad Media no los volvió a observar porque no tenía como prioridad la observación. Arriba, ahí está una representación del rinoceronte, pero ¿qué hicieron los copistas medievales? Durante años y años y años, copiaron y copiaron y copiaron y copiaron el rinoceronte hasta que terminó convertido ¿en qué? En el personaje que ustedes ven abajo, en el unicornio. El enjuto y pesado rinoceronte termina convertido en un ser mitológico, y por eso la Edad Media está llena de zoologías fantásticas y demás. El efecto teléfono roto, pero muy bonito saberlo. El Renacimiento, la obra de Boccaccio está casi en el Renacimiento. Yo diría, cuando ustedes la lean o si ya la han leído, sabrán que con ella casi que se inicia el Renacimiento. En el Renacimiento volvimos a observar, piensen por un momento en estos dibujos tan detallados de Leonardo da Vinci, llenos de detalles de amor por la observación y demás. Las plagas, las pestes, las pandemias como la que nosotros acabamos de vivir, son épocas que mandan el cambio, que si bien son muy desafortunadas, imponen el cambio, nos fuerzan al cambio. Bien, vamos con algunas ideas para que podamos avanzar y volvemos a la que ustedes deseen. La Edad Media está marcada por la idea de la salvación. Obviamente es una época, todos ustedes lo saben, está marcada por la religiosidad, el catolicismo, y una idea que yo quiero resaltar acá, entre todas las ideas que uno pueda traer a colación del cristianismo y del catolicismo medieval, una nos interesa mucho para entender el Decamerón, y es la salvación. Uno no se alcanza a imaginar porque ya no vivimos con esto. Yo cuando era niño, que fui criado y formado como católico, yo iba pensando todo el tiempo en mis pecados y en la salvación. Esto es muy medieval. Yo fui formado en un colegio de monjas muy estrictas, y de chiquito después con benedictinos, y la idea de la salvación era muy importante. Yo estoy salvado, yo me voy para el infierno, yo me voy para el limbo, cuántos pecados tengo encima, yo tengo que limpiar mis pecados y demás. Y junto con esa idea de salvación, hay una cierta idea de la predestinación. Yo, desde el comienzo de los tiempos, estoy destinado a salvarme o a quemarme en las hogueras del infierno. Últimamente la teología ha dicho que el infierno no es cierto y que tampoco lo es el limbo, pero el hombre medieval, o cuando digo hombre, entiéndase, hombres y mujeres medievales, creían profundamente en la salvación. Y los pecados de la carne eran pecados. Ya eso no lo tenemos muy claro, no es afortunadamente parte de la cultura, pero ceder a la tentación de la carne, es decir, el sexo, la lascivia, todo lo que conformaba la expresión de nuestros cuerpos durante el amor romántico, sexual, era pecaminoso. Ya veremos por qué era pecaminoso, pero tengamos esto presente, por favor.
Y así como la religiosidad es muy importante, pues la teología también. Uno dice, pero ¿cuál es la diferencia? La teología es una reflexión incluso filosófica sobre distintos elementos que conciernen a la religiosidad. Mientras que el mundo medieval trataba de debatirse entre las cosas más mundanas que ustedes quieran. Por ejemplo, en la Edad Media, perdón que sea tan trivial, pero es que es el tema del Decamerón. En la Edad Media no había papel higiénico. ¿Cómo creen ustedes que la gente hacía uso de las instalaciones sanitarias? Hay tratados enteros sobre esto y es lo más increíble, pues obviamente la gente utilizaba trozos de tela, pero básicamente lo que han descubierto es que las personas utilizaban cualquier cosa que tuvieran a la mano. Es un poco, en inglés se dice disgusting, pero es cierto, si pasaba una gallina y uno estaba en la letrina, venga para acá, y la gallina hacía las veces de los rollos triple hoja. E imagínense lo duro que era la vida medieval. No había ninguna noción en esta vida medieval, no había ninguna noción, lo veremos ahora, de la enfermedad, que causaba las enfermedades. Lo que había era la iglesia a la cual el católico asistía hacia el final del año, luego de hacer distintas prácticas con la dieta, de ayuno y demás. Llegaban y hay una narración extraordinaria de Aldous Huxley, el famoso escritor, que contaba cómo el católico llegaba al borde de la inanición al fin de año, llevando a cabo todos estos ayunos. Y ¿por qué creen que las iglesias tienen vitrales? Estas luces y su capacidad eh, eh, disminuida, la del católico, afectaban directamente su noción. Y dice Huxley, son luces, se convertían para el católico en luces que venían del fondo de su inconsciente. Los pantocráteres, esas imágenes que son como tres tablitas pegadas, llenas de oro brillante y demás. Mientras tanto, los teólogos, como Santo Tomás, se hacían preguntas como esta: ¿cuántos ángeles caben en la punta de un alfiler? Y eso parece un chiste, pero esa es una pregunta de verdad que se hacían los teólogos al final de la Edad Media. Pero el mundo iba por otro lado. Lo que les quiero decir es que se empieza a separar radicalmente el mundo en el que vive la gente de las reflexiones de la teología y de la religión. Entonces, estamos en un mundo que está dando un paso hacia el renacimiento y la observación y volver a rescatar el mundo real, el mundo en el que vivimos, el mundo en el que comemos, soñamos, dormimos, respiramos y demás. De alguna manera, la peste bubónica obligó a las personas a empezar a observar, a oler, a ver, a oír y a estar atentos a lo que pasaba en este mundo, como si el mundo hubiera gritado drásticamente: no, aquí los asuntos no son cuántos ángeles caen en la punta de un alfiler, los asuntos son cómo nos curamos de la peste. Y esto implicaba prácticas que en la Edad Media se habían perdido. Déjenme contarles una bonita historia de la Edad Media. Las teorías medievales acerca, por ejemplo, de cómo se gestaba la vida y cómo se gestaba la vida. Había una teoría que decía que había un agente, un principio activo que se metía en las cosas, que era como un vapor invisible y las traía a la vida. Y había un experimento medieval que consistía en poner una camisa sudada dentro de una caja y dejarla en el bosque. Se creía que en el sudor estaba este principio activo, y si se dejaba suficiente tiempo nacían ratones del sudor. Imagínense la falta de observación que había allí, ¿no? Obviamente la ratona madre había abierto un hueco en la caja y había dado luz a sus crías dentro de la camisa, pero el hombre medieval creía que allí se gestaba un poco mágicamente la vida. Y muchos experimentos son así.
tuvimos que en el Renacimiento, incluso hasta el siglo XIX, con Pasteur, los experimentos de Pasteur fueron tratando de demostrar que no había un principio activo. Todavía están en el Museo del Hombre allá en París, el agua estéril de Pasteur dentro de una recipiente con cuello de cisne en el cual podía entrar el principio activo, pero no se generaba vida. Es muy bonito ver esa historia de cómo tuvimos incluso que echar para atrás y desmentir las teorías por absurdas que nos parecieran. Volvemos a ver la imagen de la Edad Media. ¿Sí? ¿Aló? ¿Alguien me pudiera decir si vemos la imagen que Sí, dice? Sí. sí. Ahora la La del peste. rinoceronte. Ahora sí. Ya, ahora sí. La peste, sí. La peste, muy bien. Vamos entonces a hablar de la peste. Yo quiero enfatizar esto. Las pestes, las Roberto, plagas. disculpa ¿Sí? que te interrumpa. ¿Te puedo hacer como una pregunta, no sé, con respecto a lo que estabas comentando? Sí, claro, sí, métela de una vez y pasamos a este tema de la peste, sí. Es que, por ejemplo, digamos, muchas de las obsesiones que ha tenido el ser humano están relacionadas con el alma, pero el alma es un concepto que es difícil de observar, que de hecho están entredicho si existe. Las no tenían realmente cementerios. Con la llegada de la peste, los cadáveres se apilaron peor. Esta imagen que vemos aquí es de los perros devorando un cadáver, probablemente en las afueras de una ciudad medieval. La peste, sin embargo, las condiciones de higiene es de lo que estamos hablando acá. Ahí hay tres imágenes muy interesantes. La primera que hay aquí, que como dos personas en un barril, la gente creía que la peste se curaba metiéndose en barriles llenos de orina. Perdón, pero esta es la verdad de lo que pasó. La gente se bañaba en orina. Hoy en día tenemos la orinaterapia, la gente la bebe, pero la gente creía que una curación de la plaga era de la pandemia era bañarse en orina, otros creían que se iban a bañar en vinagre, pero pues era una locura. Los médicos, si ustedes ven este personaje acá, como con un pico de pájaro, ¿cierto? ¿Lo están viendo? ¿Sí? Sí, sí se ve. Gracias. Este es un médico medieval. Este no es un disfraz. Los médicos pensaban que no tenían ninguna noción de que lo que causaba la enfermedad eran microorganismos. La idea de microorganismos llega solamente con Pasteur, si acaso. Pero pensaban que los aires fétidos de los cadáveres y de la podredumbre general tenían que ver con la peste. Esa máscara, los médicos se ponían y intuían correctamente que protegerse con la ropa, algo les hacía. Y ese pico de pájaro es lo equivalente a una máscara tapabocas contemporánea. Ese pico de pájaro lo usaban los médicos porque creían que cuando visitaban a un paciente, después de visitarlo, debían sumergir su nariz en unas flores, en rosas, y oler las rosas para contrarrestar el mal olor con el buen olor, y que esto era una especie de escapatoria a la peste. Y en la parte de arriba, encima de ese médico, hay el desenfreno. Entonces, cuando llega la peste bubónica, algunas ciudades, en este caso, esta es una representación de una ciudad inglesa, los abads, los curas, los frailes salieron corriendo
a aquellas partes del monasterio en donde se guardaba la cerveza y el vino y la bebían a horcajadas porque el final estaba encima y qué importaba, ya qué podía importar. Entonces, déjenme contarles una última cosita. Yo sé que eh, no es bonita, pero como les digo, los médicos había tal ignorancia con respecto a la peste que la pus que emanaba de las llagas se las hacían beber a otras personas pensando que esto los curaría de la peste, cuando era precisamente lo que causaba la peste. Entonces, ¿qué pasó en este mundo? ¿Qué sucedió? Yo quiero compartir con ustedes este pasaje, el único que leeremos hoy del Decamerón, un pedacito. Yo sé que se ve larguísimo, uy, vamos a leer todo eso. Déjenme leerles un pedacito, aunque sea, de esto que tenemos acá. Y me voy a ubicar, están viendo cómo cambió la peste. Aquí me tapa la Sí, sí se pestaña. ve. ¿Qué dice la imagen? ¿Cómo cambió la peste? ¿Qué? Dice, ¿cómo cambió la peste a Europa? A Europa, gracias. Sí, Y voy a arrancar aquí donde dice, había algunos. había ¿Sí? algunos. Ujú. Esto es Sí. del Decamerón. Esto es del Decamerón, que es nuestro libro objeto en este ejercicio de fomento de la lectura. El Decamerón dice esto. Las personas ante la pandemia hicieron 3 grupos. Y mientras lo lea, piensen si no es exactamente lo que pasó con nuestra propia pandemia, con nuestra propia plaga, digámoslo así. Estos 3 grupos, el primero, había algunos que pensaban que vivir moderadamente y guardarse de todo lo superfluo debía ofrecer gran resistencia a dicho accidente. ¿Cuál accidente? El de la plaga. Y reunía a su compañía, vivían separados de todos los demás, recogiéndose y encerrándose en aquellas casas donde no hubiera ningún enfermo y pudiera vivirse mejor usando con gran templanza de comidas delicadísimas y de óptimos vinos y huyendo de todo exceso sin dejarse hablar de ninguno ni querer oír noticia de fuera, ni de muertos, ni enfermos, con el tañer de los instrumentos y los placeres que podían tener, se entretenían. Los primeros se aislaron, se encerraron en su casa, como hicimos yo creo que todos en algún momento, ¿no? Pensando que esto pues nos salvaría. Ujú. Acuérdense de este momento que llegábamos a lavar cebollas y bananos, a echarles, ponerlos bajo, Uy, sí, ¿se acuerdan? ¿Te sí, sí. acuerdas, A Caro? desinfectar todo, eso era súper agotador. Y echarnos, acuérdense, El cosas, alcohol, el alcohol, ¿se acuerdan que el alcohol se volvió una sí. vaina difícil de conseguir y Ujú. costosísimo? Y Sí. pues muchos de nosotros nos quitábamos los zapatos a la entrada de la casa y nos Ujú. quitábamos la ropa y prácticamente nos bañábamos en alcohol o en la Sí. ducha y realmente no queríamos tener contacto con nadie. Esto pasó también en la Florencia de la época de Boccaccio. Hay gente que se encerró en Ujú. su casa, literalmente, cuidando de que no hubiera ningún enfermo, pero pues obvio la enfermedad tenía formas de llegar, porque obvio teníamos que salir por el mercado Ujú. y obvio o que nos trajeran el mercado. Ujú. Otro grupo, Sí. otros inclinados a la opinión contraria afirmaban que la medicina certísima para tanto mal era beber mucho y gozar y andar cantando de paseo y divirtiéndose y satisfacer el apetito con todo aquello que se pudiese y reírse y Sí. burlarse de todo lo que sucediese y como tal lo decían, lo ponían en obra como podían yendo de día y de noche, ora a esta taberna, Ujú. ora a aquella otra, bebiendo inmoderadamente y sin medida y mucho más haciendo en los demás caso solamente las cosas que entendían que les servían de gusto y placer. Entonces, Sí, total.
Los que se desordenaron, Los a que los se que, desordenaron. los que multaban. Recuerdo sí que salían noticias, que tal político se fue de fiesta, tal alcalde, y eso Sí, era, y se multaba a las personas, y bueno, las sí, sí, fiestas claro, era un dentro de la casa. escándalo, Sí, sí. en tu ciudad, Carol, creo que fue allí. eh, em, no me acuerdo, fue en Córdoba en todo caso. Cuando llegaron las primeras vacunas y las empezaron a aplicar a la gente le dijeron, bueno, no puedes beber en las próximas 24 horas después. Y la Ah, gente, sí. la mitad de la fila se salió de la fila. Dice, La gente dijeron, no, quería disfrutar. yo si no puedo beber en 24 horas, no, prefiero no ponerme la vacuna. Prefiero no ponerme la vacuna. Dice Claudia en el chat, fiestas familiares de 60 personas. Y Sí, 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 algunas, sí. ¿se acuerdan que algunas de esas personas, en casos de algunas familias, terminaron contagiados todos? Contagiados todos y murieron. Ujú. Acuérdense, por Sí, favor, sí. cómo era el virus antes de que llegara la vacuna. O sea, era realmente algo que era pavoroso. Salías a la calle y Era te letal. podían matar. Era letal. Era Sí. letal. Quiero preguntarles a los que están acá cómo recuerdan esa época. ¿Nos comparten algunas experiencias? ¿Cómo lo vivieron? Ustedes fueron, pues acabamos con la clasificación y me dicen dentro de cuáles se Era, clasifican. era como aterrador salir y pensar siquiera reunirse, y aún así muchos pues lo hicieron, ¿no? Y pues, en noticias yo recuerdo cuántas familias que esas fiestas salieron contagiados, un músico, me viene a la memoria un músico, sí, que hicieron una fiesta, una celebración y se enfermó, se contagió y bueno, eso pues era terrorífico, y sin embargo mucha gente hizo caso omiso y bueno, y se Sí, dijo, enfermaron ¿qué y carajo? muchos pues se los llevó el virus. Sí, hoy tenemos pues negacionistas, gente incluso que muriendo decían, no, esto es un invento, la pandemia, no sé qué. Pero hay un tercer grupo que les quiero señalar eh, y que comienza... ¿En dónde? Ah, ok. Aquí donde dice muchos otros. Este es el tercer grupo. Muchos otros observaban entre las dos dichas arriba grupos, el que se encerró y el que se dedicó a la fiesta, una vida intermedia, ni restringiéndose en las viandas como los primeros, ni alargándose en el beber y en los otros libertinajes, tanto como los segundos, sino suficientemente según su apetito, usando de las casas y sin encerrarse, saliendo a pasear, llevando en las manos flores, hierbas odoríferas o diversas clases de especias que se salvaban, que se llevaban, perdón, a la nariz con frecuencia por estimar que era óptima cosa confrontar el cerebro con tales olores contra el aire impregnado, eh, contra el aire, perdón, me perdí, impregnado todo del hedor de los cuerpos muertos y cargado y hediondo por la enfermedad y las medicinas. Algunos eran de sentimientos más crueles, diciendo que ninguna medicina era mejor ni tan buena contra la peste como huir de ella. Y movidos por ese argumento, no cuidando de nada sino de sí mismos, muchos hombres y mujeres abandonaron la ciudad, las propias casas, sus posesiones, y sus parientes y sus cosas, y buscaron las ajenas o al menos el campo, como si la ira de Dios no fuese a seguirles. Y en efecto, esto sucedió también entre nosotros. Mucha gente se fue para el campo, ¿no? Mucha gente huyó de la ciudad pensando que de esa manera, pues, huían de la peste. Y eso es cierto.
Cuando como la mitad de la pandemia, yo intenté alquilar una casa campestre también para irme de la ciudad y no tiene sentido. Y resulta que el campo estaba a reventar, ¿no? La gente se había ido de la ciudad. Por lo menos en el campo te podías sentar en el pasto, ¿no? No tenía el encierro en nuestras casas, algo que no habíamos hecho realmente, estar encerrados. Cuéntenme cómo fue para ustedes eso. Les pregunto. Eso fue una cosa muy difícil. Bueno, yo vivo en un lugar donde afortunadamente hay un espacio, es como campestre, ¿no? Entonces es una ciudadela, entonces podíamos salir y caminar dentro de la ciudadela, ¿sí? Pero también viví la experiencia un tiempo en otra ciudad donde pues estando en la ciudad es muy difícil porque tú dices algo, no se podía salir, ¿no? Entonces uno no podía decir salgo a caminar o salgo a montar en bicicleta, pues porque el ambiente tampoco era como el más óptimo para hacerlo. Entonces eso fue muy difícil. Y te digo, en mi caso, mi esposo y yo, bueno, trabajábamos desde casa, pues como nos tocó a todos en la virtualidad. Y había momentos donde se generaba tensión porque cada uno tenía sus preocupaciones, su trabajo, sus clases. Ahora yo no quiero imaginarme los ambientes donde había niños, ¿sí? Dos trabajando, tres niños y sin poder salir de la casa, una tensión muy fuerte. Sí, ¿cómo fue que para Claudia, Sofía, Esteban? ¿Qué nos pueden contar? Compártanos aquí, Claro por que favor. sí, Doc. Bueno, digamos que yo me ubico aquí en el municipio de Mosquera y aquí fue algo raro a como lo pintan en la ciudad, ¿no? Porque aquí el alcalde lo que hizo fue militarizar, ¿no? Aquí lo que Ujú. la alcaldía optó fue por militarizar tanto entradas como salidas y personas que encontraran en la calle, pues ya de una vez le imponían una sanción, ¿no? Hubo una parte donde sí fue como una flexibilización en el tema de las salidas, ¿no? Nosotros acostumbramos a salir a montar en bicicleta y esto fue una anécdota chistosa que nos pasó a mi mamá y a mi papá, ¿no? Nos fuimos los tres a montar tranquilos, dijimos, pues vámonos a Mondoñedo, ¿no? Hacia la vía para donde está todo lo rural. Y cuando nosotros estábamos ya en ese trayecto, como bueno, 3 horas, no se veía gente, pues dijimos, no, todo está bien. Resulta que llegando ya hacia Madrid, el alcalde también ha optado por la misma idea, pero estos militares no, sí dijeron no multa, sino vamos a confiscar las bicicletas, porque Oh, ustedes deberían saber que en Mosquera no se manejaba de la misma forma con Madrid. Resulta que Madrid tenía una especie, sí, el toque de queda, pero ese toque de queda restringía también las actividades deportivas, ¿no? Entonces, si iban a salir a hacer deporte, se podía dentro de una franja horaria, solamente le permitían 1 hora a las personas. Y pues, ¿qué nos tocó hacer? Pues no, vengan, nosotros pues venimos desde Mosquera, venimos por una parte rural donde no había gente, no hay señalización, no había nada, pues no sabíamos. Y un argumento que usó el militar mismo fue como, ustedes deberían usar las redes sociales. Entonces, en las redes sociales, la alcaldía postea todo eso y fue como, oiga, pues sí, no caímos en cuenta. ¿Quién iba a pensar que de cierta manera las alcaldías optarían por comunicar todo a través de sus páginas sí, oficiales? sí. Entonces aquí, digamos, fue Ujú. un poco, o sea, fue flexible en cuanto a la salida, las personas que querían como despejarse. También pues convivo con un bebé, con el niño, pues y yo dije, no me voy a echar a morir porque no puedo ir al jardín. Yo lo que hice fue como, bueno, vamos a inventarnos juegos, vamos a inventarnos metodologías que me ayuden a él como a irlo focalizando. Y eso como que generó, a pesar de que pues no soy el papá, generó que el niño se apegara muchísimo a mí. Muy bien. Entonces, eso El, fue. déjenme preguntarles algo.
dentro de esos recuerdos, ¿hay alguno que les traiga a la mente que la gente empezó a decir, sí, la pandemia es terrible, pero algo bueno va a venir con ella? O sea, ¿se acuerdan que la gente incluso de esto habló? Sí, De qué bueno iba a venir con sí, la pandemia. sí, sí. Sí, siempre se dijo, y bueno, recuerdo ahorita en mis clases con mi grupo, yo era directora de un grupo de 11 y lo sensibilizábamos mucho como a tener esperanza y a creer, ¿sí? Que esto nos iba a volver mejores seres humanos. Muy bien, Carol, perfecto. Porque en ¿Mm? efecto eso es lo que pasó. Íbamos a ser más solidarios después de esto y demás. Es decir, la pandemia iba a cambiar el mundo. A mucha gente le costaba más trabajo, digamos, era más fácil creer que se iba a acabar el mundo que se iba a acabar nuestra forma de vida o el capitalismo, o que llámenlo como quieran. Esto pasó en la época de Boccaccio también. La pandemia, la plaga, impuso una pausa. ¿A qué? A los valores morales reinantes del momento. Esto que les decía del desenfreno y demás, se reflejó no solo en los frailes tomando trago allá dentro de los monasterios, se reflejó en las costumbres propias del amor y de la forma en que la gente se relacionaba y de su propia ética. Las pandemias tienen algo bueno y es que rompen el orden del mundo, a veces no para bien, pero muchas veces sí para bien. Rompen el orden del mundo. Y esto pasó mucho más, de manera mucho más marcada en la Europa de Boccaccio que entre nosotros. A nosotros nos enseñó que éramos endebles, quizá, que nos podíamos morir, que el mundo no estaba asegurado de una vez y para siempre. Pero en la época de Boccaccio enseñó que esta rígida moral cristiana en el sexo, en el amor, en nuestras vidas, no era necesaria o no era ya la forma de vida imperante. Las personas no pensaban en su salvación como lo pensaban antes de la plaga. Las acciones en esta vida eran relativamente independientes de esa salvación. Pero lo que quiero decir es que la plaga, sí, la plaga bubónica, la peste bubónica, vino con en la Europa de Boccaccio, con una especie de, no solo de esperanza de cambio, sino de cambio efectivo. Fue una pausa, y lo repito, ¿una pausa de qué? De los valores rígidos tradicionales del catolicismo. Después de Boccaccio, la gente se amó de una manera distinta, se relacionó de una manera distinta, se pensaron a sí mismos de una manera distinta. La próxima sesión nos centraremos en esto, en el amor romántico medieval y cómo en el Decamerón de Boccaccio se cambia radicalmente. No voy a entrar ahorita, pero el amor cambió. Y esto sí lo quiero hablar. Por un lado se relajan las costumbres sexuales. Las mujeres también, y los hombres, diciendo, pues me va a llegar la muerte, ¿qué importa? Se entregaron, no voy a decir que siempre al desenfreno sexual, pero sí lo narra Boccaccio en el Decamerón. No era costumbre para nada que las mujeres se dejaran ver totalmente desnudas de los hombres. Ante la más mínima sospecha de que habían adquirido la enfermedad, se desnudaban ante los hombres para mostrar, mira, ¿será que tengo una llaga en la espalda? ¿Será que tú me ves algo? Y demás. Eso que uno dice, no, eso es una anécdota ahí loca de Boccaccio. Esa anécdota la van a encontrar varias veces en varios lados. El segundo punto que yo pongo aquí, como si la peste hubiera hecho una pausa. Claro, nos obligó a parar por un momento. Y por otro lado, lo que veíamos acerca de al comienzo de la exposición, ya no hay un claro sentido de predestinación.
las historias de Boccaccio ustedes van a encontrar que están abiertas, ¿no? Por ejemplo, si uno hizo algo mal, entonces la paga. No, no, señor, no necesariamente. Yo de las peores maneras me puedo hacer a un novio o a una novia y vivir feliz con esa persona por siempre, así yo lo hubiera hecho de la peor manera. Y por otro lado, los sentidos, volvemos a observar, a oler, lo que les decía hace un rato. Ya te doy la palabra, Carol. Los sentidos se recobran. Déjenme darles una última ideita y un pedacito muy breve sacado del tercer cuento del tercer día, para que ustedes vean esto. Y este cuento narra la historia de una mujer que muy noble y muy bella, que se enamora de un hombre. Ella es casada, pero ella quiere estar con ese hombre. Y la estrategia que sigue es irse donde el fraile y confesor de su iglesia y decirle, este hombre me está persiguiendo, me está acosando y quiero un rey, una reina, una princesa, y son tan medievales que las personas antes de vivir felices deben volverse buenas. ¿Sí? En la historia de la bella y la bestia, la bella debe transformar a la bestia antes de que él pueda vivir feliz para siempre con ella. En el Decamerón de Boccaccio, no. Ahora sí, por favor, Carol. Sí, dos cosas que comentar. Bueno, y curiosidades que yo no sabía. Hace poco estaba viendo un programa sobre gatos, un programa que hay en Netflix. Comentaban el tema del gato, ¿no? Como la creencia del gato. No sé si de pronto lo dijiste al inicio, ahí me perdí un poquito, pero a mí me llamó mucho la atención y claro, decía, claro, o sea, el que se condenara al gato en la Edad Media y así como las mujeres, pues que tenían una mentalidad como más avanzada y demás, eran tachadas de hechiceras, lo mismo los gatos, entonces contaban cómo al ser señalado, tachado al gato como un animal, pues como satánico, algo así, no me viene ahora la palabra precisa. Claro, al no haber gatos, pues aumentó el número de ratas, entonces decían, pues cómo esto, se hablaba de esto como una causa, ¿no? De la peste y como de esa infección, ¿no? Sí, sí, Un sí. poco de las creencias medievales, por un ley sexual que encuentra uno en muchos de esos relatos. Ahora con lo que tú explicas de como el desnudarse, desnudarse frente la chica frente a demás, porque muchos de esos relatos tienen ese tinte, ¿no? Entonces me llamaba la atención en algún momento abordando algunos textos, pues digamos, esa. Y así como hoy amamos los gatos locamente, la media odió Uh-huh. al gato. Me gustaría incluso en algún momento escribir algo sobre esto. No puede agrandar la imagen, me perdonan. No, aquí parece que va a agrandar. Va a proyectarse. ¿Están viendo aquí a Ajá, este sí, gato? Ok, esto es sacado de sí. un libro medieval que es un diario de una princesa que se llama Catalina de Cleves. Y Ajá. este diario está ilustrado por, eh, eh, no sé si directamente por un monje o por recomendación de los monjes. El delicado diario de esta princesa le meten imágenes para que ella evite la tentación. Esta imagen es la Mm, entrada al infierno. Si ustedes ven, es la boca de un gato. sí. Ujú. Ya que tú haces, yo no lo iba a comentar, pero ya que tú haces la interesante pregunta, te ilustro en este tema. Esa imagen, obviamente ustedes
pueden inferir, si saben y les gusta leer símbolos, que no solo pues la imagen de un gato, sino que es una imagen, la Edad Media elaboró como símbolos muchas cosas porque no las podía decir directamente. Esta es una imagen vaginal, Ujú. naturalmente. Y Sí. hay muchas otras que son, ustedes ven, casi que perfectamente retratadas en este mismo libro de Catalina de Cleves, los labios vaginales, labia mayoris, labia menoris, etcétera. Pero aquí está, no es difícil ver que este es un símbolo de sexualidad femenina, y en la Edad Media se creía que la sexualidad femenina era de alguna manera lo que había dado origen o era la entrada misma al infierno. La mujer fue la que tentó al hombre y así sucesivamente. Este es otro punto muy importante. En el Decamerón de Boccaccio, ya esto de que la mujer es la que induce al mal, no está. Esta idea profundamente medieval, yo no voy a decir que Boccaccio fuera igualitario y no sé qué, pero esta cosa de que las mujeres son las perversas y las malvadas del paseo, sexualmente hablando, ya no está. O sea, es una obra revolucionaria en ese orden de ideas. Entonces, bueno, a mí por lo menos me parece muy interesante. Sé que a algunos de ustedes también. ¿Hay alguna otra pregunta que quieran plantear? Yo, yo los invito a que sigan con nosotros, y si les gustó este espacio, inviten amigos, es un espacio gratuito, vale la pena aprovecharlo. La próxima sesión va a estar muy interesante porque nos vamos a centrar exclusivamente en el amor y en la sexualidad medieval y la que hay en el Decamerón de Boccaccio. Antes de irnos, también los quiero invitar. Yo normalmente dicto seminarios sobre este tema y temas similares. Pasado mañana vamos a iniciar un seminario sobre el periodo en filosofía que viene después de esta fin de la Edad Media, sobre 3 autores que son Hobbes, Locke y Rousseau. Si ustedes quieren que les mande información del seminario, por favor déjenme su correo aquí en el chat y les hago llegar, y con mucho gusto los invito a la primera sesión, y si les gusta se quedan. Entonces, compártanme su correo los que estén interesados. A los demás les cuento cuando retomamos nuestro seminario del Decamerón. La siguiente sesión, como ustedes verán, es el 19, es decir, la semana entrante, y esa semana tendremos 2 sesiones. Pero no se pierdan la siguiente, va a estar muy chévere. Me dice Sofía, ¿quiere ir a ese seminario? Claro que sí, Sofía, muy bienvenida. A todos les mando la información. Y nada, espero que hayan disfrutado esta horita que comenzamos haciendo hoy, y seguro se va a volver más interesante. Lean, el Decamerón es una cosa maravillosa, maravillosa. Yo como me he deleitado releyéndolo para esta experiencia. Y le mando un abrazo muy grande a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Carol.